Queridos amigos, ¿cómo están? José Illescas los saluda desde Urantia, Toronto, en español. Hoy día, 4 de diciembre, damos inicio a nuestra sesión número 138 de lectura y estudio del libro de Urantia, versión 2021. Esta vez vamos a empezar con un nuevo documento, el documento 77, los seres intermedios o las criaturas intermedias, como está en esta traducción, que empieza en la página 855 del libro original en inglés. Muy bien, como siempre empezamos con una pequeña oración que la voy a ofrecer yo. Padre Celestial, te damos gracias por reunirnos nuevamente y nutrirnos de las verdades reveladas en este documento 77 sobre los seres intermedios, justamente los que permitieron que llegara esta quinta revelación y que podamos acceder a todo este conocimiento tan importante que ha reforzado nuestra fe, que ha profundizado nuestro amor a ti, Padre, y a Jesús, y que nos ha permitido elevarnos un poco más espiritualmente. Te pedimos que nos des especial iluminación para comprender eh, los párrafos de este documento tan importante. Y también te pedimos por las personas que necesitan de tu ayuda, necesitan de tu consuelo, de tu paz, para que todo eso contribuya a mejorar la realidad en que vivimos en este mundo. Todo esto te lo pedimos en nombre de Jesús, aquí presente con nosotros. Amén. Muy bien, vamos a compartir el documento. Este está ilustrado en parte. Vamos a, yo lo voy a revisar, lo voy a completar mejor, a ver si se ve ya. Antes de mandárselos, no creo que se los mande hoy día. Hoy día les voy a mandar, obviamente, el enlace a la grabación para que la tengan también los que nos siguen por el canal de YouTube. Muy bien. Entonces, el más puntual ha sido Renato hoy día. Así que Renato, bueno, Octavio, pero Octavio no lee. A Octavio, le damos la bienvenida. Muy bien, Renato. Entonces empezamos con el primer párrafo. O los dos, estos dos, porque esta introducción es bien breve. Ok. Adelante. La mayoría de los mundos habitados de Nevadón albergan a uno o más grupos de seres únicos que existen en un nivel de funcionamiento vital situado aproximadamente en un punto intermedio entre el de los mortales de los planetas y el de los órdenes angélicos. De ahí su nombre de criaturas intermedias. Parecen ser un accidente del tiempo, pero su presencia está tan generalizada y son tan valiosos como ayudantes que todos nosotros los hemos aceptado desde hace mucho tiempo como uno de los órdenes esenciales para nuestro ministerio planetario conjunto. En Urantia actúan dos órdenes distintos de intermedios: el cuerpo primario o más antiguo que nació en los tiempos de Dalamatia, el cuerpo secundario o más joven cuyo origen data de los tiempos de Adán. Muy bien, muchas gracias. A ver, antes de empezar los comentarios, vamos a darle la bienvenida a Mayra Moreno, que acaba de entrar junto con Sony y con Anita Colmenares. Bienvenidas, chicas. Y Hola a Marlene nos todos. está haciendo una pregunta. Dime, Marlene. Gracias, buenas tardes. ¿Los seres intermedios están en el planeta y también habitan otro tipo de planetas o solamente aquí en Urantia? Bien, los seres intermedios de Urantia, los intermedios unidos, se llama el grupo que está aquí en Urantia, porque eran muchos más que se rebelaron y ahora están detenidos en el mundo prisión, los mundos prisión del Padre ahí en Jerusalén. Entonces, esos intermedios pertenecen a Urantia y están solamente aquí en Urantia. Todos los que permanecieron leales están en Urantia, con la excepción de uno. El 1, 2, 3, el primero que está formando parte del cuerpo de consejeros de los 24, ¿no? El Consejo de los 24, el Consejo Planetario de los 24, con sede en Jerusalén, ¿no? Ese es el único intermedio
que no está con nosotros. Los otros están viviendo aquí permanentemente y son los que registran todos los hechos históricos de este planeta. Son la mejor enciclopedia para saber todo lo que ha sucedido en este mundo desde que empezó eh, el ser humano, o sea, desde que este mundo empezó a ser habitado. Estamos, Pero hay también ceros intermedios en otros planetas. sí, en todos los mundos, como dice aquí, Ah, ok. en la mayoría de los mundos habitados de Nevadón, ¿no? La mayoría, probablemente en algunos todavía no hay, ¿no? Bien, ahora vamos a explicar un poco más profundamente eso y le damos también la bienvenida a Rubén Rodríguez, que acaba de conectarse. Bienvenido, Rubén. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal con todos? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien, entonces vamos a abrir acá las notas que había preparado para ustedes, ¿no? Bien, entonces nos hablan de grupos de seres únicos, ¿no? En la mayoría de los mundos de Nevadón, o sea que algunos mundos todavía no hay. Y Nevadón es nuestro universo local, lo cual significa que en otros universos locales no sea necesariamente así. Nevadón tiene hasta el momento, ¿cuántos planetas habitados? En el último censo que nos pone acá el libro de Urantia, no me acuerdo en qué documento, nos da un número de 3.840.101 mundos habitados. ¿Esto qué quiere decir? Que el universo local de Nevadón es un universo muy joven, que solamente está al 3.8, ¿no? Al 38% de su crecimiento total, porque un universo local completa su crecimiento cuando todos los mundos que pueden albergar vida están habitados por seres inteligentes, ¿no? Y en todo Nevadón habrían, ¿cuántos mundos habitados? Como máximo 10 millones, ¿verdad? Entonces, de esos 10 millones hay en este momento poblados 3.840.000. O sea que estamos a menos de la mitad todavía, ¿verdad? Ok. En Satania, que es nuestro sistema local, cada sistema local, como ustedes recordarán, puede albergar hasta 1.000 mundos habitados. ¿Mm? O sea, un sistema es una unidad administrativa que engloba 1.000 mundos habitables. ¿Ok? En Satania, que es nuestro sistema local, hay 619 mundos habitados en este momento. ¿Ok? Y Urantia es el número 606. Ujú. Entonces, ¿cuánto nos falta para llegar a 1.000? ¿Mm? De 619 a 1.000 todavía faltan que se habiten muchos planetas. Nos dice el libro de Urantia en uno de los documentos que no recuerdo cuál es, que hay en este momento 200 planetas que están a punto de ser habitados en Satania, nuestro sistema local. ¿Ok? Nuestro sistema local pertenece a la constelación de Norlatiadec y ustedes saben que en el universo local de Nevadón hay 100 constelaciones. ¿Mm? Una de ellas es Norlatiadec. Bueno, a ver, estas criaturas intermedias de las que trata este documento son de dos tipos y se llaman intermedias porque están a un nivel de funcionamiento vital entre los mortales de carne y hueso como nosotros y los ángeles. ¿Ok? Los ángeles, ustedes saben, tienen un cuerpo, pero es un cuerpo espiritual. ¿Ok? Em, ¿Qué más les puedo decir? Las criaturas intermedias son invisibles para nuestros ojos humanos, para la visión normal. Y solo hay dos formas de que podamos verlos. Cuando ellos se hacen visibles, para lo cual piden permiso, ¿no? O cuando nuestra visión ha sido preparada para verlos durante un corto periodo de tiempo por alguna situación especial, ¿no? En donde es necesario. Y de hecho ha sucedido eso con muchas personas, ¿no? Han habido casos en que se han podido ver a los intermedios, inclusive hay personas que han podido ver hasta ángeles, ¿no? El hecho de la anunciación de María, por ejemplo, ella pudo ver a Gabriel, que es el jefe de las huestes angélicas.
Bien, entonces ha habido casos en donde se ha permitido a los mortales verlos, ¿no? Incluso oírlos pues no solamente a intermedios, sino a entidades espirituales. Bien, este tipo de seres son muy necesarios para establecer un nexo, un puente entre entidades espirituales más altas y nosotros, los seres mortales de carne y hueso, ¿ok? Y de hecho han sido utilísimos, han sido muy buenos, tanto los primarios como los secundarios. Bien. Cuando estos seres no se han plegado a las rebeliones, como les decía, que es este grupo que se llama el Cuerpo de Intermedios Unidos de Urantia, ¿no? Traen mucho bien. Y yo diría que lo mejor que han podido hacer ahora último es traer el libro de Urantia, ¿no? Y materializarlo. Ellos se encargaban de materializar los documentos que eran dictados por, pues, un consejero divino, un arcángel o un, qué sé yo, cualquier otra entidad de alto rango espiritual, ¿no? Ellos podían intermediar para que se manifestara eso que estas entidades celestiales querían que nosotros tengamos, y esos han sido los documentos de Urantia. Imagínense qué importante. Ahora, cuando estos intermedios se han plegado a las rebeliones, bueno, se han convertido en lo más maligno que ha podido haber en este mundo. ¿Ok? Felizmente, después del día de Pentecostés, todos esos rebeldes, esos intermedios rebeldes fueron encarcelados. ¿Ok? Y de los buenos, solamente uno no está residiendo como ciudadano permanente acá en Urantia, porque ha sido invitado a formar parte del cuerpo de los 24, del Consejo del Planetario de los 24, que tiene su sede en Jerusalén, la capital del sistema local. Y ellos junto con Adán, junto con Eva, junto con ¿quién más les puedo decir? Que recuerde, bueno, los líderes espirituales de las razas, ¿se acuerdan de Onamorontón, Singlantón, Prosunta, en fin, y También de otros San más? Juan. Creo que son 14 que son fijos y después hay 8 espacios que se van llenando, ¿no? Con seres que vivieron en el mundo antes de la venida de Cristo y otros que van a ser ocupados por gente ya de nuestra era, ¿no? De la era post otorgamiento de Miguel o de Jesús, ¿no? Bien, ¿qué más nos dicen en esta introducción breve que está muy concentrada, ¿no? Que, bueno, que el arcángel, este documento es revelado por un arcángel, nos dice que los considera esenciales para el ministerio planetario, ¿no? Muy bien. Los primarios datan del tiempo de Dalamate, o sea, ellos aparecieron en este mundo hace 500.000 años, cuando vino el príncipe planetario. Y los secundarios han venido mucho después. Tienen una existencia de unos 40.000 años, porque datan de la época de Adán y Eva. ¿Ok? Vamos a ver, entrar en detalle con cada uno de estos grupos, los primarios. José Luis, por favor, toma el siguiente párrafo y el siguiente también. 1. Los intermedios primarios. Los intermedios primarios tienen su génesis en una interasociación única de lo material y lo espiritual en Urantia. Conocemos la existencia de criaturas similares en otros mundos y en otros sistemas, pero se originaron mediante técnicas diferentes. Interesante. Bueno, ahora les explico este cuadrito. Sigue con el siguiente párrafo. Conviene tener siempre presente que los otorgamientos sucesivos de los hijos de Dios en un planeta en evolución producen cambios notables en la economía espiritual del mundo y algunas veces modifican tanto el funcionamiento de la interasociación de los agentes espirituales y materiales de un planeta que crean situaciones verdaderamente difíciles de entender. El estatus de los 100 miembros corpóreos
del equipo del príncipe de Caligastia ilustra precisamente una interasociación única de este tipo. Como ciudadanos de Morontia ascendentes de Jerusalén, eran criaturas supramateriales sin prerrogativas reproductivas, como ministros planetarios descendentes en Urantia. Eran criaturas materiales sexuadas, capaces de procrear una prole material, como algunos hicieron más tarde. Lo que no acertamos a explicar satisfactoriamente es cómo pudieron ejercer de padres en un nivel supramaterial, pero eso fue exactamente lo que ocurrió. Un enlace supramaterial, no sexual, entre un varón y una mujer del equipo corpóreo dio lugar a la aparición del primogénito de los intermedios primarios. Muy bien. A ver, vamos a remitirnos a este cuadrito. Nos dicen que los intermedios primarios son producto de una interasociación de lo material y lo espiritual entre los miembros del séquito del príncipe. La primera pareja que produjo un intermedio primario fue la número 7 y el número 2 del grupo Danita. ¿Qué quiere decir el grupo Danita? Que eran del equipo de la Comisión de Trabajo de Dan, ¿ya? ¿Recuerdan Dan, no? Y ellos, mediante una interrelación no sexual, ellos tenían sexo. Ustedes saben, todos los miembros del equipo del príncipe eran seres sexuados que podían tener descendencia, y de hecho la tuvieron después de que cayó el régimen, ¿no? Entonces acá está Dalmatia, un poco más acá Dilmun, que fue la segunda Dalmatia, o la nueva Dalmatia, y a orillas del Golfo Pérsico, ¿no? Entonces, esta unión no sexual, que fue una especie de eh, interrelación morontial, o sea, se unieron los yoes morontiales de tal forma que dieron origen a un nuevo ser. Y el primero que apareció fue el 123, el primero, que es el único que no está en el planeta como residente permanente. Como les digo, él forma parte de el cuerpo consejero de los 24. ¿Ok? Bien. Nos dicen también que en otros mundos han aparecido criaturas similares, pero de diferente manera, mediante otras técnicas. ¿Ok? O sea, no fue como sucedió acá con el séquito, con los miembros corpóreos del séquito del príncipe planetario. ¿Ok? Y para los intermedios secundarios se describen hasta 15 técnicas distintas. En nuestro mundo, los intermedios secundarios aparecieron por la descendencia de Adán y Eva, ¿ah? ¿De qué forma? Más adelante lo vamos a ver. ¿Ok? Bien, entonces durante la evolución de un planeta, las visitas sucesivas de los hijos divinos, del primer hijo divino que viene es el príncipe, ¿no es cierto?, producen cambios espirituales y modificaciones de las interacciones de la materia y el espíritu, que son, dice, difíciles de entender, ¿no? Y en el caso de Cien de Caligastia, que es el equipo corpóreo del príncipe, ¿no? Este equipo ilustra una de estas interasociaciones raras que se dan en los mundos, ¿no? Ustedes saben, los 100 eran ciudadanos ya de Jerusalén. Habían pasado por los 7 mundos mansión, ¿no?, por los otros 6 mundos de transición, y habían llegado a Jerusalén sin haberse fusionado con sus ajustadores. Entonces, cuando se da el llamamiento para acompañar al príncipe planetario de Durantia, ellos se presentan como voluntarios y entonces se convierten en seres descendentes. Se convierten en seres descendentes que vienen sin ajustador a ayudar al príncipe en su misión de traer la civilización al planeta. ¿Ok? Bien. Hasta ahí nomás por ahora. Vamos a ver qué sigue. Ha leído José Luis. Marleni, por favor. Se descubrió inmediatamente que una criatura de este orden intermedio entre el nivel mortal y el angélico
sería de gran utilidad para llevar adelante los asuntos de la sede del príncipe y se autorizó a cada pareja del equipo corpóreo a procrear un ser similar. El resultado de esta iniciativa fue el primer grupo de 50 criaturas intermedias. Después de que esta pareja, como les digo, el número 7 y la número 7 y el número 2 del grupo de Anita, los grupos, las comisiones, que eran 10, ¿recuerdan? Estaban formadas por 10 miembros a su vez. De ahí están los 100, 50 hombres y 50 mujeres, ¿no? Entonces, la mujer número 7 con el hombre número 8, ¿no?, del equipo corpóreo dieron origen al primer intermedio primario. Como esto se dio en ellos, los otros dijeron, seguramente nosotros tenemos la misma capacidad de crear mediante esta interrelación de yoes morontiales, ¿no? Entonces el príncipe les dio luz verde, los autorizó para que todos ensayaran esa misma técnica que habían ensayado esta primera pareja, y así se crearon los primeros 50. Cada pareja generó su propio intermedio. El intermedio aparecía como un ser adulto, ¿ok? No era un bebé. Eso es importante decirlo. Entonces se forman los primeros 50 seres intermedios. Ahora, una vez que se formaron, el príncipe comienza a usarlos para diferentes tareas y se da cuenta que son súper útiles, ¿no? Entonces, después les ordena que sigan intentando a ver cuántos más pueden crear, y así viene este cuerpo original de 50.000. Léete este parrafito también, Marlene. Tras observar durante un año el trabajo de este grupo único, el príncipe planetario autorizó la reproducción de seres intermedios sin restricciones. Ese plan se llevó a cabo mientras duró el poder de crear, y así formó el cuerpo original de 50.000 intermedios. Ujú. Muy bien. Entonces, ¿qué pasó? Comenzaron a crear y a crear intermedios por esta misma técnica no sexual, les repito, y hasta que llegaran al número 1000. Cuando cada pareja completaba 1000, ya no podía crear más, ya no podía producir más intermedios. Entonces, como son 50 parejas, se crearon 50.000 intermedios. ¿Ok? Bueno, ha sido difícil hacer en un esquemita 50.000, pero por ahí están. Muy bien, seguimos. Este, Creo que te puedes leer estos dos siguientes, Mayra, estos párrafos son cortitos y después los explicamos. ¿Yo? Sí, ¿Mayra o Marlene? Marlene, que termine Marlene con esta partecita. Entre el nacimiento de cada intermedio transcurría un periodo de medio año, y cuando cada pareja había producido 1000 seres de este tipo, ya no nacía ninguno más. Nada explica por qué se agotaba ese poder con el milésimo vástago. Por más intentos que se hicieron de conseguir el siguiente, todos fracasaron. Estas criaturas constituyeron el cuerpo de información de la administración del príncipe. Deambulaban por doquier estudiando y observando las razas del mundo y prestaban otros inestimables servicios al príncipe y a su equipo en su labor de influir sobre las sociedades humanas alejadas de la sede planetaria. Ok, perfecto. Entonces, estos seres intermedios aparecían cada 6 meses. O sea, podríamos decir que se daba la gestación, ¿no? Y aparecían ya como adultos, podían comunicarse y podían hacer cosas, ¿no? Bueno, este, venían ya preparados para lo que podían hacer, ¿no? Podían desplazarse, podían tomar nota, poder registrar todo lo que veían. Y imagínense, pues, el séquito del príncipe trabajando en Dalmatia y estos seres volando por todo el planeta, ¿no? Y trayendo información de las razas que vivían en tal o cual sitio y trayendo, pues, eran utilísimos, eran como mensajeros que podían traer información de cualquier punto del planeta. ¿No? Bien. Entonces, aparecían adultos, como les digo, masculino y femenino, pero sin capacidad reproductiva. ¿Ok? O sea, habían intermedios e intermedias, ¿no?, primarias. Y cuando
el príncipe pues ordena que tengan el máximo posible, aparecen los 50.000 y se convierten en el cuerpo de información del príncipe planetario. ¿No? Como les digo, podían desplazarse por todo el planeta a fin de observar y estudiar las razas humanas. Estos intermedios, ahora vamos a ver más adelante, no comen, no duermen y pueden desplazarse a gran velocidad. ¿Ya? Y se energizan, se conectan a las corrientes energéticas del sistema. Eh, bien. Marlene, querías preguntar algo. Adelante. ¿Entre ellos pueden procrear o son únicos? No, ellos ya no pueden tener a su vez una descendencia, ¿ya? Solamente están diferenciados, pero no para la reproducción, ¿ok? Sí, ¿hay alguna otra duda? Seguimos. Bien, entonces aquí están eh, una descripción de los párrafos, ¿no? Cuando el príncipe vio que a los primeros 50, el príncipe los pone a prueba durante un año y después se da cuenta que podrían haber pues muchos más para tantas cosas que se pueden hacer. A ver, creo que acá termina esta sección. Acá les he puesto dos cosas importantes. Este cuadrito nos dice la población de criaturas intermedias de nuestro mundo Urantia, ¿no? Primarios y secundarios. Los primarios acabamos de leer que llegaron a 50.000. Desgraciadamente, cuando estalló la rebelión en el sistema y Caligastia, nuestro príncipe planetario, se plegó a la rebelión de Lucifer, lo siguieron 40.119 intermedios primarios. O sea, las 4/5 partes, podríamos decir, de todos estos intermedios se plegaron a la rebelión de Lucifer junto con el príncipe. ¿Ok? Bueno. Más adelante, cuando aparecieron los secundarios, como les digo, los secundarios datan de hace 40.000 años, mientras que los primarios datan de hace 500.000, ¿no? Cuando aparecieron los secundarios, 800 de los 1.984 que se formaron en total, quiero sacar este cuadro, ya, 873 se plegaron a la rebelión. Por lo tanto, quedaron 1.111 intermedios secundarios. Ese es el famoso grupo 1111, que manda mensajes. Bueno, algunos piensan que eso no vale, no tiene valor porque es canalización, en fin, bueno, tienen sus puntos de vista muy respetables, ¿no? Yo leo permanentemente los mensajes del 1111 y me han dado mucha iluminación. Entonces, en conclusión, ¿quiénes se quedaron leales a Miguel de Nevadón? 9.881 primarios más 1.111 secundarios, que hacen un total de 10.992 seres intermedios, que son los seres intermedios unidos de Urantia. ¿Ok? Bien. Y aquí en estos dos cuadritos les he hecho un resumen de más o menos las características de ambos grupos, ¿no? Ustedes lo van a leer después. Así es como se numeraban. Ahora explican eso. La primera serie comienza con el 1, 2, 3 y la última termina con el 1, 4, 8, 1, 4, 9 y 1, 50. O sea, hasta el 150. Estos son los primarios, en fin, y después los secundarios. Ok, pasamos a la siguiente sección y le toca ahora sí a Mayra. Mayra, léenos el primer párrafo. 2. La raza nodita. Aunque el objeto de esta narración es el origen, la naturaleza y la función de las criaturas intermedias de Urantia, el parentesco entre los dos órdenes, el primario y secundario, hace necesario interrumpir en este punto la historia de los intermedios primarios para poder seguir el linaje de los miembros rebeldes del equipo corpóreo del príncipe Caligastia, desde los días de la rebelión planetaria hasta los tiempos de Adán. Esta línea hereditaria fue la que en los primeros días del segundo jardín proporcionó la mitad de la ascendencia del orden secundario de criaturas intermedias. Ok.
En esta sección, el arcángel revelador, ¿no?, de este documento va a explicar cómo aparece la raza nodita a partir de los 60 miembros del equipo corpóreo del príncipe que decidió seguirlo en la rebelión planetaria, puesto que la descendencia de ellos y la de Adán dieron origen a la orden secundaria de criaturas intermedias. ¿Ok? ¿Qué más nos dicen acá? Sony, ¿nos puedes leer? Sony estaba en el teléfono, creo. Anita, nos lees el siguiente párrafo un poco largo. Los miembros físicos, de ahí, ¿no? Sí, Los miembros físicos del equipo del príncipe habían sido constituidos como criaturas sexuadas con el propósito de que participaran en el plan de procrear una prole que encarnara las cualidades conjuntas de su orden especial, unidas a las de la estirpe seleccionada de las tribus de Andón. Y todo esto en previsión de la posterior aparición de Adán. Los portadores de vida habían planeado un nuevo tipo de mortal que englobaría la unión de la prole conjunta del equipo del príncipe con la primera generación de la prole de Adán y Eva. Habían proyectado así un plan que contemplaba un nuevo orden de criaturas planetarias con la esperanza de que se convirtieran en dirigentes y maestros de la sociedad humana. Esos seres estaban destinados a ejercer una soberanía social, no una soberanía civil. Pero dado que este proyecto se malogró casi por completo, no sabremos nunca qué aristocracia de líderes benignos ni qué cultura sin par se perdió para Urantia. Lo cierto es que cuando el equipo corpóreo se reprodujo, fue después de la rebelión, y ya estaban privados de su conexión con las corrientes de vida del sistema. ok. Este párrafo es muy importante y un poco complejo. Comienzan diciéndonos que los 100 miembros corpóreos, ¿no?, del séquito corpóreo del príncipe estaba conformado por 50 hombres y 50 mujeres que tenían la capacidad reproductiva, o sea, podían tener descendencia vía relaciones sexuales. Bien, los hijos que engendraran estas parejas tendrían las cualidades heredadas de los andonitas seleccionados para la preparación de sus cuerpos. ¿Recuerdan cuando vinieron los cirujanos de Avalón para hacer el traspaso del DNA, el injerto de DNA de los andonitas seleccionados, ¿no?, de la más pura estirpe, en fin, que se escogieron de todo el planeta, porque ya los andonitas se habían contaminado bastante, se habían degradado bastante por mezclarse con los primates, etcétera. Entonces, de lo mejor de los andonitas, sacaron ADN, llámese plasma vital, entiéndase por ADN, ¿no? Y lo pusieron en los cuerpos de estos voluntarios que venían de Jerusalén con el príncipe del séquito corpóreo. Se les hizo un cuerpo que incluía ADN de, como les digo, andonitas seleccionados. ¿Mm? Al mismo tiempo, a estos andonitas se les hizo una modificación en su genoma para que pudieran aprovechar el fruto del árbol de la vida y poder acompañar a su pareja que venía con el príncipe, ¿no?, en todo el trabajo que tuviera que hacer durante decenas o cientos de miles de años, ¿no? Ok, entonces así se hizo y por lo tanto, cuando estas parejas del séquito corpóreo tuvieran descendencia, se esperaba que esa descendencia tuviera las cualidades heredadas de los andonitas seleccionados para la preparación de sus cuerpos, ¿no?, y las cualidades conjuntas, además, de su orden especial. ¿A qué se refieren cuando nos dicen el orden especial? ¿Recuerdan estas personas que vienen con el príncipe? Provenían de otros planetas, provenían de otros mundos, habían llegado a Jerusalén. Ninguna había vivido en Urantia, ¿ok? Y vienen seguramente con cierta carga de su cuerpo morontial, cierta carga genética de sus cuerpos morontiales, ¿no? Por eso yo pienso que cuando dicen heredarían los caracteres de los andonitas más las cualidades de su orden especial, ¿no?, al que pertenecían,
como miembros del equipo corpóreo del príncipe, quiere decir que ese orden especial era porque ya eran seres morontiales cuando se prestaron como voluntarios para venir con el príncipe. ¿Ok? Eran de otros mundos, tenían estatus de ciudadanos en Jerusalén, no estaban fusionados con sus ajustadores, aceptan una misión especial como seres descendentes para acompañar al príncipe, sin ajustador, ¿no? Como personalidades, ¿no? Que tenían, que habían tenido en Jerusalén un cuerpo morontial. Ustedes saben, el cuerpo morontial todavía no es espíritu, ¿no? Por lo tanto, debe tener algún tipo de genoma, algún tipo de ADN, ¿no? Que trajeron ellos acá, ¿ok? Y que se combinó con el ADN de los andonitas seleccionados, ¿ok? Todo ese proceso lo hicieron estos cirujanos de Avalón. ¿Recuerdan qué era Avalón? Avalón era un universo local vecino, no es un planeta, Avalón, por si acaso, ¿ok? Entonces, cuando vimos eso, porque eso ya lo hemos visto en un documento anterior, estos cirujanos de Avalón trabajaron con los portadores de vida y hicieron ese trasplante de plasma vital, entiéndase ADN, a los miembros del séquito y también se modificó el ADN de estos donantes, de esos andonitas seleccionados, ¿ok? Por lo tanto, em, pienso yo que ellos ya venían con ciertas características físicas de su cuerpo morontial. Recuerdan que como morontia uno tiene pues más potencialidades, tiene más sentidos, es capaces de muchas otras cosas, ¿no? Es por eso que dieron origen a estos intermedios, ¿no? Si no hubiera sido así, el genoma de los andonitas jamás habrían tenido seres intermedios, ¿no les parece? Bueno, seguimos. Este, Más o menos queda claro eso, ¿no? De que por qué tenían una naturaleza especial. Aledoani. Rubén, por favor, nos lees el siguiente párrafo. Durante la era posterior. Otra cosa interesante es que nos dicen que esto estaba dentro del plan, ¿no? Pero que sucedió de una forma especial o no pensada. Creo que lo dicen más adelante. Ya. Bueno, no los quiero confundir. Ahí nomás. Rubén, tu micro está cerrado. ¿Puedes leer? ¿Puedes leer la siguiente sección? El siguiente párrafo, por favor. Sí, a ver, Durante la era. ya. Dice, durante la era posterior a la rebelión, se produjeron en Urantia muchos acontecimientos insólitos. Una gran civilización, la cultura de Dalmatia, se estaba haciendo pedazos. Los Nephilims, los noditas, estaban en el planeta en aquellos días. Y cuando estos hijos de los dioses fueron hacia las hijas de los hombres y les dieron descendencia, sus hijos fueron los hombres poderosos de la antigüedad, los hombres de renombre. Aunque no eran precisamente hijos de los dioses, el equipo y sus primeros descendientes fueron considerados como tales por los mortales evolutivos de aquellos lejanos días. La tradición llegó incluso a exagerar su estatura. Este es, pues, el origen del relato popular casi universal de los dioses que descendieron al planeta y engendraron en él, con las hijas de los hombres, una antigua raza de héroes. Y todas estas leyendas se hicieron aún más confusas con las mezclas raciales de los adanitas que aparecieron más tarde en el segundo jardín. La Biblia está lleno de relatos fantásticos, ¿no? Entre los cuales está el de los Nefilim, ¿ya? En realidad los Nefilim fueron los noditas. En esta tableta, en esta eh, alto relieve de los sumerios, se trata de representar a uno de esos Nefilim. Así un tipo gigante que carga un león como si fuera un gatito, ¿no?
y eran poderosos, ¿no? Eran fuertísimos, vivían muchísimos años más que cualquier ser humano. Eran los hombres de renombre, como dice ahí. ¿Ok? Bien. Pero se me había pasado decirles algunas cosas del párrafo anterior. Este, nos dicen que los portadores de vida habían planeado un nuevo tipo de ser humano, un ser humano superior, que debía proceder de la unión de la descendencia de estos miembros del séquito, ¿no? Eh, o sea, los miembros del séquito iban a tener una descendencia destinada a cruzarse o a casarse con la primera generación de los hijos de Adán y Eva. Y de esta unión, o sea, hijos de los miembros del séquito con los hijos de Adán y Eva, iban a crear una sociedad, un nuevo tipo de ser humano superior, ¿no? Que iba a ser la clase dirigente de la sociedad humana, los maestros, ¿no? Lo más alto y dotado genéticamente para educar y orientar moralmente a las personas, ¿no? Bien, ojo que nos dicen también que estos hombres y mujeres superiores tendrían una soberanía social, no una soberanía civil. ¿Ok? ¿A qué se refieren con esto? Que no ocuparían cargos públicos, que no serían reyes ni reinas, ¿no? Sino serían personas encargadas de formar a la gente, de educar a la gente para que, bueno, tuvieran la sabiduría necesaria y hacer una civilización grande, ¿no? De eso nos perdimos, porque esto no se dio, nunca se dio tal como se había planeado por los portadores de vida. Se dio en cierta forma, ¿no? Y eso poco que se dio fue de gran beneficio, pero no como hubiera sido si se hubieran cumplido los planes originales. ¿Ok? Bien, entonces dice, el proyecto se malogró casi por completo. Bueno, ahora bien, lo que pasó es que vino la rebelión y cuando ellos pierden la inmortalidad en una forma de mantenerse vigentes o de perennizarse, tuvieron mucha descendencia entre ellos y también entre las razas humanas, ¿no? Eso fue lo que pasó y de ahí viene el pueblo nodita. Bueno, seguimos. Gracias, Rubén. Ah, Renato, toma el siguiente, por favor. Puesto que los 100 miembros corpóreos del equipo del príncipe portaban plasma germen de las cepas humanas andónicas, parecería natural que en caso de reproducirse sexualmente, su prole se asemejara en rasgos generales a la de otros padres andonitas. Pero cuando los 60 rebeldes del equipo, los seguidores de Nod, se reprodujeron sexualmente, sus hijos resultaron ser muy superiores en casi todos los aspectos, tanto a los pueblos andonitas como a los Sanjik. Y esta inesperada excelencia caracterizaba no solo a sus cualidades físicas e intelectuales, sino también a sus capacidades espirituales. Ya. Esto, como les decía, porque ellos tenían otra naturaleza, tendrían ya algún genoma morontial, lo que hizo que cuando se reprodujeron, nacían hijos muy superiores a los seres humanos que habían en ese momento, andonitas y raza sanguínea de color, ¿no? Bien, seguimos. José Luis, léenos el siguiente párrafo. Estos rasgos mutantes que aparecieron en la primera generación nodita fueron el resultado de ciertos cambios operados en la figuración y en los constituyentes químicos de los factores hereditarios del plasma germen andónico. Estos cambios fueron causados por la presencia de los cuerpos de los miembros del equipo de los poderosos circuitos de mantenimiento de la vida del sistema de Satania. Estos circuitos de vida hicieron que los cromosomas del patrón especializado de Urantia se reorganizaran más según los patrones de especialización normalizada en Satania de la manifestación de la vida ordenada por Nevadón. La técnica de esta metamorfosis del plasma germen
producida por la acción de las corrientes de vida del sistema, no es distinta de los procedimientos utilizados por los científicos de Urantia para modificar el plasma germen de animales y plantas mediante rayos X. Ok. Este párrafo es interesante también. Bien, ya habíamos visto entonces que cuando ellos se reproducen, aparecen estos nefilim, ¿no? Esta raza de gigantes, este, que eran muy grandes. Claro, las tradiciones, las leyendas han exagerado las proporciones. Seguramente no eran tan grandes como figura acá en esta tablilla sumeria, ¿no? Pero, de hecho, existieron. Y estos mitos no solamente están en la Biblia, sino también en textos de los libros hindúes, los babilónicos, en la mitología grecorromana, en los egipcios, en fin, y probablemente en Oriente también. ¿Eh? Entonces, son leyendas que datan pues de 200.000 años. ¿Mm? Y los pueblos sumerios, y ahora vamos a ver todo lo que vino después de los noditas, ¿no? Están en los últimos 20.000 o 40.000 años. Bien. Entonces, este, eran gente muy superior mental, física y espiritualmente a la sanguínea. Y acá nos explican por qué se debió, cómo se produjo esa mutación, ¿no? Dicen que la mutación se debió a cambios en la configuración y constituyentes químicos del genoma, o sea, del ADN andónico, o sea, lo que llaman el plasma vital ¿no? Bueno, este, y eso era causado por la presencia de los circuitos de mantenimiento de vida que hicieron que los cromosomas se reorganizaran. Aquí el revelador mismo usa la palabra cromosoma porque ya se habían descubierto los cromosomas cuando se editó el libro en los años 30. ¿Ok? Entonces esos cromosomas se reorganizaron en un patrón de vida más parecido al de Nevadón que al del planeta, que al de Urantia. ¿Mm? Y nos dicen que esta técnica de transformación de ADN, el plasma germen, le llaman, ya nosotros sabemos que están hablando del ADN, es similar a la que usan los científicos para producir animales y plantas transgénicos mediante rayos X. ¿Ya? Bien, cuando se dicta el libro de Urantia, ya existía esta técnica de hibridación y de manipulación genética, y ya había ingeniería genética desde el año 1927. ¿Ok? Entonces ya ellos podían mencionar esto de los rayos X. ¿Dónde está esto? Perdón, ¿puedo preguntar algo? Con toda confianza, adelante. Gracias. Es como decir, entonces nosotros seríamos un experimento de laboratorio. Yo diría que no éramos un experimento porque todo estaba planeado. Lo que sucedió es que algunas cosas planeadas no salieron como se esperaba, ¿no? Por intervención justamente de estos seres que se plegaron a la rebelión y cambiaron todo y confundieron y desorganizaron todo el programa original. Eso fue lo que causó la alteración de las cosas. Y Pero entonces, perdón, la Biblia entera sería como una, una historia extraterrestre. eh, Perdón. pues mira, los 100 del séquito tenían origen extraterrestre, pero ya habían muerto en sus planetas, habían llegado a Jerusalén, habían sido seres morontiales y después habían venido con parte de su genoma, no de su planeta, sino morontial, que se le injertó también genes de la raza que había en Perdón. Urantia en ese momento, que eran los andonitas, los descendientes de Andón y Fonta, ¿ok? Para que ellos tuvieran un aspecto similar, no fueran totalmente extraños. Bien. Ahora, esto que Y, cuenta, que uno lee en la Biblia, todos estos relatos en el Génesis, en el Antiguo Testamento en general, fantásticos,
tienen su base en esta historia, en la venida del príncipe y después de Adán y Eva. Y todo eso se ha mezclado, se han confundido las cosas, todo se ha hecho un entrevero, ¿no? Y ahora van a ver que esto mismo está contado en otras mitologías, como les decía, los babilónicos, los grecorromanos, la mitología egipcia, etcétera, 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 ¿no? Eh, y eso dio origen a todas estos relatos y estas cosas fantásticas que uno lee en la Biblia y que nadie se explica o simplemente dicen, bueno, eran tradiciones que se hablaban, que se transmitían de padres a hijos y seguramente nada de eso es verdad o en fin, pero todo tiene una base real. Como dicen, un mito es un fósil de verdad, ¿no? Sí. Ajá. Bien. Y perdón, y entonces, pero venían en espíritu, no en una nave espacial que ¿Cómo vinieron? les... Fueron, Ajá, como... fueron transportados por ángeles de transporte, por serafines, los serafines de transporte. O sea, los serafines de transporte transportan almas. Llegaron y aquí fueron corporizados. Me dejo entender, o sea, se les preparó un cuerpo para que esas almas ocuparan ese cuerpo. Y ese cuerpo tenía ADN de la gente que vivía acá. Ujú. O sea que fueron reconstruidos acá. Fue todo un procedimiento que no nos dan muchos detalles, pero que ni siquiera fue hecho por los portadores de vida del planeta. Lo hicieron unos biólogos o, qué sé yo, ingenieros genéticos que vinieron de otro universo, el universo de Avalón, que es uno de los 7 universos vecinos a Nevadón. Avalón, Sancelón, Bolvorín, ¿se acuerdan? Eh, hay una lista de 7, no me acuerdo de todos los nombres, pero hay varios universos locales muy cercanos a Nevadón. Y de Avalón han venido muchas veces, no solamente para este trabajo de preparar los cuerpos del séquito corpóreo. También ángeles de Avalón acompañaron a Miguel de Nevadón cuando vino a organizar su universo. Él todavía no había creado ángeles. La ministra divina, que es la que crea las huestes angélicas, todavía no había creado, y él se vino con 1 millón de ángeles de Avalón, justamente que lo ayudaron mientras se creaban los ángeles de Nevadón. Ujú. Y después hay otras cosas. Hay sí, em, habitantes del universo de Avalón que están cuidando las cárceles en los mundos prisión de Jerusalén. Bien, y así han ayudado mucho a nuestro sistema, a nuestro universo de Nevadón. Los Perdón, serafines. entonces Miguel de Nevadón es un extraterrestre. Miguel de Nevadón es un hijo divino, es un hijo del paraíso, que pertenece a la orden de los Migueles. Es una Pero orden altísima. no es Dios. Es Dios, por supuesto que es Dios, y es digno de adoración. Nosotros debemos adorar primero a Jesús, ¿no? Que es nuestro Dios creador, es el creador de todo este universo. Así como Él, hay 700.000 hijos creadores como Él, de la orden de los Migueles. Hay otra orden que se llaman los abonales y hay otra orden que son los hijos instructores trinitarios. Bueno, son 3 órdenes de hijos del paraíso del más alto nivel divino. ¿Ok? Entonces hay muchos dioses. Sí. Así es, hay un solo Dios, que es el Padre Universal, y de él se derivan muchas deidades, ¿no? Coordinadas y subordinadas. Perdón, ¿y ese Padre Universal es Miguel de Nevadón? No, Ah, Miguel no, de eso es Nevadón lo que es un quería saber. hijo de este Padre Un hijo Universal. del Padre, ok. Sí, Sí, es como los hindúes que dicen que Vaikunta, que es el planeta donde vive Dios. sí, Dios vive en el Exacto. paraíso. Ya es muy La claro. deidad. Gracias. Acá el Y libro Durantia nos enseña que, bueno, para los fines
prácticos, Dios es el Padre Universal, pero el Padre Ajá. Universal es una Trinidad. O sea, son tres personas que se expresan en una entidad que se llama la Trinidad del Paraíso o la Deidad del Paraíso. ¿Ok? ¿Qué es la Deidad? El Padre, el Hijo y el Espíritu. ¿Ok? Eso es muy interesante, es la teología del libro de Dante que se ve en la primera sección, ¿no? Desgraciadamente tú no nos has acompañado en esa parte, pero yo te puedo un poco resumir de qué estamos hablando, ¿no? El Padre Universal es la primera fuente y centro de todo lo que existe, de toda la realidad y de todas las realidades que nosotros no vemos. Nosotros estamos en una de las realidades existentes, ¿no? Que es la realidad espacio-temporal. Pero hay otras realidades, ¿ok? Todas esas realidades salen del paraíso y son sostenidas y controladas por el Padre Universal, ¿no? Wow. Bien, es así como Gracias. existe todo el universo de universos. Octavio, ¿querías agregar algo? Adelante. Buenas tardes, gusto saludarlos. No sé si valdría la pena, pero lo voy a comentar. Lo que pasa, hermanita, que Dios Padre, o sea, el creador de todo, es tanta su magnificencia y su poder o energía que Él no puede, ¿cómo explicarle? No nos puede ministrar directamente. Por eso tiene una jerarquía de seres celestiales que Él mismo creó a través de sus hijos principales, ¿no? Que es el Espíritu Infinito y el Hijo Eterno. Y entre el Hijo Eterno y Dios Padre se crean los hijos creadores de los universos locales, como Jesús. Por eso es que Él no nos ministra directamente, sino es a través de sus seres celestiales, como en este caso Jesús, es como llega a nosotros. Pero aún así, quien ha visto a Jesús, pues ha visto al Padre, porque Él se comporta de acuerdo a los principios que el mismo Padre sostiene, ¿no? Y tiene su administración. Entonces, por eso es a veces difícil de comprender. Espero sirva de algo y gusto en saludarlos. Gracias. Muy claro, Gracias, gracias. Octavio. Gracias. Ok, seguimos con nuestro documento de los seres intermedios. Vamos a ver que fácilmente podemos irnos por varias ramas porque todo esto está relacionado. Ok, adelante. Ha leído José Luis, ¿verdad? Marlene. Los pueblos noditas surgieron así a raíz de ciertas modificaciones peculiares e inesperadas que se produjeron en el plasma de vida que los cirujanos de Avalón habían transferido de los cuerpos de los adonitas donantes a los miembros del equipo corpóreo. Sigue. Recordemos que los 100 adonitas que donaron su plasma germen recibieron a su vez el complemento orgánico del árbol de la vida, de manera que las corrientes de vida de Satania se difundieron igualmente por sus cuerpos. Los 44 adonitas modificados que siguieron al equipo a la rebelión se produjeron también entre sí, se reprodujeron también entre sí e hicieron una gran aportación a las mejores cepas del pueblo nodita. Estos dos grupos, que sumaban 104 portadores del plasma germen andonita modificado, constituyen la esencia de los noditas, la octava raza que apareció en Urantia. Y esta nueva característica de la vida humana de Urantia representa otra fase de la ejecución del plan original de utilizar este planeta como mundo de modificación de la vida, aunque este fuera uno de los desarrollos imprevistos. Ok. Y aquí les he puesto para recordar un cuadrito que les puse, creo, en el documento 32, ¿no? Que habla de la rebelión. Lo que está en amarillo fueron los que permanecieron fieles a Miguel de Nevadón, a nuestro Padre, nuestro Dios, creador del universo. Y lo que está en rosado son los que se plegaron a la rebelión. ¿No? Entonces tenemos 100 miembros del equipo corpóreo, de los cuales 60 miembros se plegaron a la rebelión. Si bien los jefes de 5 comisiones se plegaron y los jefes de 5 no se plegaron, parte de los miembros de la comisión que no se plegó, sí se plegó a la rebelión.
Acuérdense que cada comisión tenía 10 miembros. ¿Ok? Ang, con sus 9 miembros, junto con An daban 10, ¿verdad? 3 permanecieron fieles y 6 se plegaron. Ang era el presidente, el que presidía la comisión del Consejo de Alimentación y Bienestar Material, ¿no? Pero en el caso de, por ejemplo, de Mek y de Ban, todo su equipo permaneció fiel. Lo mismo en el caso de Hap, el Colegio de la Religión Revelada. ¿Ok? Pero lo que pasó con An y lo que pasó con Fat, Fat de la Facultad de Diseminación y Conservación de Cultura, ¿no? Fat permaneció fiel y de su equipo solamente 5, mejor dicho, 5 permanecieron fieles y 4 se rebelaron. Se fueron. ¿Ok? Entonces, por eso da que 60 miembros del equipo corpóreo se rebeló. Pero además tenemos que contar otros 100 que fueron los andonitas modificados, ¿verdad? Los andonitas donantes. ¿Ok? Bien. Entonces, los dos grupos que se quedaron como rebeldes son 104, o sea, entre los miembros del equipo y los andonitas modificados, dan 104 que fueron los que dan origen a la raza de noditas. Se reprodujeron entre ellos y se reprodujeron también con las razas del mundo. De ahí viene la leyenda bíblica de que los hijos de los dioses, ¿no? Encontraron que las hijas de los hombres eran muy bellas y entonces tuvieron descendencia con ellas. Y esta es la octava raza que apareció en Urantia. ¿Por qué la octava raza? La primera fue la de Andón y Fonta, los andonitas. Después vienen 6 razas de color, ya van 7, más esta que son los noditas, que sería la octava raza. Bien. Mayra nos lee los siguientes párrafos. Los noditas de línea pura eran una raza magnífica, pero se fueron mezclando gradualmente con los pueblos evolutivos del planeta y no tardaron en degenerar. 10.000 años después de la rebelión, habían retrocedido hasta el punto de que su esperanza media de vida era solo un poco mayor que la de las razas evolutivas. Cuando los arqueólogos desentierran las tablillas de arcilla de los últimos sumerios, descendientes de los noditas, descubren listas de reyes sumerios que se remontan a varios miles de años. A medida que estos registros retroceden en el pasado, la duración de cada reinado personal va aumentando desde unos 25 a 30 años hasta 150 o más. La mayor duración de los reinados más antiguos significa que algunos de los primeros dirigentes, los descendientes directos del equipo del príncipe, vivieron más tiempo que sus sucesores más recientes, y denota también un esfuerzo por estirar las dinastías para remontarlas hasta la Lamatia. Bien. No he encontrado, no me queda claro si Van tuvo descendencia. Más adelante nos hablan del pueblo vanita, pero no se refieren a que fueron descendientes de Van, sino que vivían al lado del lago Van, ¿no? Que vamos a ver en la Mesopotamia, donde queda ahí. Les he traído un plano, ¿no? Entonces, probablemente Amadón sí o no estoy seguro. Lo que sí sabemos es que los 44 andonitas modificados que siguieron a Nod también tuvieron descendencia y que fue muy superior, ¿no? Y ellos contribuyeron también con gente de alto nivel para los pueblos noditas, ¿no? Ahora nos dicen también que los noditas se fueron deteriorando. Las primeras generaciones de noditas eran muy superiores a los andonitas y los anjic, pero se fueron deteriorando progresivamente hasta hacerse como cualquier mortal, luego de transcurridos unos 10.000 años, dice. Bien. Ahora vamos a ver que los sumerios fueron los descendientes directos de los noditas, y en sus tradiciones hablan de reyes extraordinarios, muy antiguos, ¿no? Que vivieron varios cientos de años en su existencia, digamos, mortal, ¿no?
antes de morir, vivieron varios cientos de años. Eso lo vemos en estos dos últimos párrafos. Gracias, Mayra. Ani, nos lees lo último de esta sección. Las, las constancias de personajes tan longevos se deben también a la confusión entre meses y años como unidades de tiempo. Esto se puede observar también en la genealogía bíblica de Abraham y en los primeros registros de los chinos. La confusión entre el mes o periodo de 28 días y el año de más de 350 días que se introdujo posteriormente es la responsable de las tradiciones de vidas humanas tan largas. Hay datos de un hombre que vivió más de 900 años. Este periodo representa algo menos de 70 años. 3 veintenas más 10, como se denominaría más tarde, y esas vidas fueron consideradas muy largas durante mucho tiempo. El cálculo del tiempo por meses de 28 días se utilizó hasta mucho después de Adán. Pero cuando los egipcios emprendieron hace unos 7000 años la reforma del calendario, lo hicieron con gran precisión y fueron ellos los que establecieron el año de 365 días. Ok. Entonces, miren ustedes, en estos dos últimos párrafos nos explican cómo hubo una distorsión de las fechas y los tiempos debido a unos cálculos imprecisos de meses y años, ¿no? Que se corrigió gracias a los egipcios. En tiempos de Adán y Eva, habían semanas y habían meses de 28 días, ¿recuerdan que hablamos eso? Y se contaba un año cuando pasaban 10 de estos meses de 28 días, o sea, el año tenía 280 días, mucho menos del año de 365 días, que es el año real, que lo establecieron los egipcios, ¿ok? Y eso lo establecieron pues hace unos 7000 años, no es tan antiguo, ¿ok? Entonces, es por eso que a Matusalén le calculan 900 años, pero en realidad fue un hombre que vivió alrededor de 70 años. ¿Mm? Bien. Y esto de 3 veintenas más 10, eso así es como cuentan en francés. No sé si alguno de ustedes sabe francés, ¿no? Por ejemplo, para decir 80, dicen 90, o sea, 4 veces 20 más 10. Y en esta sería 90, o sea, 3 veces 20 más 10, serían 70. ¿Ok? Y eso parece que están en esas lenguas antiguas también, esa forma de contar o de hablar de cifras grandes. Ok, pasamos a esta sección de la Torre de Babel. Rubén, ¿nos lees el primer párrafo, por favor? Ok. Tras la desaparición de Dalmatia bajo las aguas, los noditas se trasladaron hacia el norte y el este y fundaron al poco tiempo la nueva ciudad de Dilmun como su sede racial y cultural. Unos 50.000 años después de la muerte de Not, los descendientes del equipo del príncipe se habían multiplicado demasiado como para subsistir en las tierras colindantes con su nueva ciudad de Dilmun. Y cuando se hubieran expandido, casándose con las tribus fronterizas andonitas y Sangik, sus líderes decidieron hacer algo por preservar su unidad racial. Se convocó en consecuencia un consejo de tribus que tras muchas deliberaciones refrendó el plan de Bablot, un descendiente de Not. Ok, a ver, vamos a explicar esto. Acá tienen ustedes una linda ilustración de lo que pudo haber sido la Torre de Babel por Bruegel, el viejo. Bien, entonces, ¿qué nos dicen acá? Que Dilmun fue la ciudad fundada por los noditas al noreste de Mesopotamia, luego del hundimiento de Dalmatia. Creo que acá tengo un planito donde ven eso. No me digan que no ha salido el plano acá. Ah, bueno, acá está. Ok, este es el mundo de los noditas. Dalmatia lo ponen acá en este puntito, pero en realidad ya estaba sumergida aquí en el Golfo Pérsico.
Dalmatia estaba aquí. Entonces se van un poco más al norte y fundan esta ciudad que sería la nueva Dalmatia, Dilmun. ¿Ok? Entonces, habían pasado ya 50.000 años de la muerte de Not, el primero que funda la ciudad, ¿no? Y los pueblos se habían mezclado, o sea, los descendientes de Not con los pueblos vecinos y extendido muy lejos de la nueva ciudad. Entonces los noditas decidieron hacer un monumento, algo que les recordara su unidad racial, porque ya se estaba perdiendo, ¿no? Lo que eran, digamos, los noditas puros, ¿no? Entonces sus líderes convocaron a las tribus vecinas y decidieron apoyar el plan de un tal Bablot. Bablot se hacía llamar, se hacía, él se declaraba ser un descendiente directo de Nod, un tataranieto de Nod, ¿no? Aparentemente muy respetado. Si no hubiera así, no hubieran tomado en cuenta su opinión. Y esta es la llamada Tierra de Nod. Ahora vamos a ver que es el Am, acá está el lago Van, de acá están los Vanitas. Después la raza nodita se va extendiendo en por los 4 puntos cardinales, como vamos a ver más adelante. Ok, entonces volvemos a estos textos sobre la Torre de Babel. Ok, a ver. Aquí está, aquí nos quedamos. Gracias, Rubén. Renato, léete los dos siguientes. Bablot proponía erigir un ostentoso templo de glorificación racial en el centro del territorio que ocupaban entonces. Este templo tendría una torre nunca vista hasta entonces en el mundo. Sería un colosal monumento conmemorativo de su grandeza pasada. Muchos deseaban tener un monumento así en Dilmun, pero otros, recordando las tradiciones del hundimiento de su primera capital, Dalmatia, opinaban que una estructura tan grande se debería construir a una distancia segura de los peligros del mar. Bablot proyectaba que los nuevos edificios fueran el núcleo del futuro centro de cultura y civilización de los noditas. Al final prevaleció su idea y se iniciaron las obras según en sus planes. La nueva ciudad llevaría el nombre de Bablot. El arquitecto y constructor de la torre, este lugar, fue conocido más tarde como Bablot y finalmente como Babel. Ok, muy bien. Entonces, deciden apoyar el plan de Bablot, que además era el arquitecto y el constructor de esta torre, que estaría destinada pues a exaltar los orígenes o la grandeza de lo que fue el pueblo nodita, con esos semidioses, esos héroes de la antigüedad, ¿no? Entonces, sí. Y No, no, perdón. esta torre extraordinaria estaría en el centro de un gran templo, que a su vez estaría en el centro de la ciudad de Dilmun. Dilmun. Ok. Pero ¿qué pasó después? Em, José Luis, léenos, por favor, los siguientes 2 párrafos. Sin embargo, seguía habiendo discrepancias entre los noditas sobre el planteamiento y la finalidad de esta empresa. Tampoco sus líderes estaban totalmente de acuerdo con los planes de construcción ni el uso de los edificios una vez terminados. Tras 4 años y medio de trabajo se formó una gran polémica sobre el objetivo, sobre el objeto y el motivo de la torre. Las disputas se hicieron tan enconadas como se pararon todos los trabajos. Los transportadores de víveres difundieron la noticia de la disensión y una multitud proveniente de las tribus se fue congregando en el emplazamiento de las obras. Se expusieron 3 puntos de vista divergentes sobre el propósito de la construcción de la torre. Muy bien. A ver, Marlene y léenos, ¿cuáles fueron esos 3 grupos, esas 3 opiniones, para ver el uso y el destino de esa gran torre? 1. El grupo más numeroso, casi la mitad,
deseaba que la torre se construyera como monumento conmemorativo de la historia y la superioridad racial de los noditas. Opinaban que debía ser una estructura grande e imponente que despertara la admiración de todas las generaciones futuras. 2. La siguiente facción en tamaño quería que la torre se destinara a conmemorar la cultura de Dilmun. Anticipaban que Bablot había de convertirse en un gran centro de comercio, arte y manufactura. Tercero, el grupo más pequeño y minoritario consideraba que la construcción de la torre ofrecía una oportunidad de expiar la locura de sus progenitores de participar en la rebelión de Caligastia. Sostenían que la torre debería dedicarse al culto al Padre de todos, que la única razón de ser de la nueva ciudad era sustituir a Dalmatia como centro cultural y religioso de sus vecinos sumidos en la barbarie. Muy bien. A ver, vamos a comentar estas tres posiciones que son muy interesantes. La primera, que era la que apoyaba la gran mayoría, la mitad casi de todos los que estaban ahí reunidos, ¿no? Bueno, rodearon, todas las tribus se congregaron alrededor de esta construcción, por lo tanto se detuvo la construcción hasta que se decidiera qué se iba a hacer, ¿no? Entonces, la primera, el grupo mayoritario, podríamos decir, apoyaba que se terminara la torre como un símbolo de la superioridad nodita para las generaciones futuras. El segundo grupo consideraba que la torre debería representar más bien la cultura de Dilmun, que si bien Dalmatia pues tenía una tradición y algunos pues añoraban mucho ese esplendor, ¿no? Lo que existía actualmente era Dilmun y que debía ser un centro de comercio, del arte, de la manufactura, ¿no? Pero había un tercer grupo, que podríamos decir el grupo religioso, ¿no? Que decía que la torre debía ser destinada al culto del Padre de todos, al Padre universal, ¿no? Y que al mismo tiempo fuera una manifestación de arrepentimiento o de expiación de todos los que se plegaron a la rebelión con Caligastia, ¿no? Que eran los que habían traído la desgracia al mundo, ¿no? Y que Dilmun fuera la nueva Dalmatia como centro cultural y religioso para sus vecinos sumidos en la barbarie. Bien, eso es lo que consideraban los religiosos. Pero ¿qué viene después? Y ahí, cuando ellos hablaron, se armó el pandemonio. A ver, los dos últimos párrafos se los damos a Mayra. Los religiosos perdieron de entrada la votación. La mayoría rechazó la doctrina de que sus ancestros habían sido culpables de rebelión. Era un estigma racial ofensivo para ellos. Tras haber descartado uno de los tres planteamientos, no lograron dirimir los otros dos por la vía del debate y recurrieron a la lucha. El grupo religioso no combatiente huyó a sus tierras del sur, mientras que sus compañeros luchaban hasta aniquilarse casi por completo. Hace unos 12.000 años hubo un segundo intento de levantar la Torre de Babel. Las razas mestizas de los anditas, noditas y adanitas se propusieron edificar un nuevo templo sobre las ruinas de la primera estructura, pero la empresa no tuvo suficiente apoyo. Cayó bajo el peso de su propia vanagloria. Esta región fue conocida durante mucho tiempo como la Tierra de Babel. Entonces, como han visto, la propuesta religiosa fue rechazada de plano, ¿no? Nadie quería sentirse culpable de falta, ¿no? Y lo tomaron como un insulto, que sus antepasados culpables de la rebelión contra Dios, imposible, no podían aceptar eso. Y una vez que los religiosos se retiran, los dos primeros grupos, que eran los predominantes, ¿no? Se siguen peleando en sus argumentos hasta que, bueno, dan rienda suelta a la ira y a la agresividad, ¿no? Se acabaron los argumentos racionales y empezaron a pelearse a muerte, ¿no? Mientras el grupo religioso huía hacia las tierras del sur, dice. Bien, y casi se exterminan por completo. Finalmente nos dicen que hubo un segundo intento de reconstruir la torre sobre sus antiguos escombros,
hace unos 12.000 años, ¿no? Eso trataron de hacerlo los mestizos anditas. Ustedes saben, los anditas vienen de la mezcla de los noditas con los adanitas, como ponen acá, ¿no? Pero tampoco prosperó, y ahí quedó la llamada tierra de Babel, ¿no? Entonces esto de Babel, que viene de Bablot, y después se llamó la ciudad de Bablot con D, ya no con T, y después Babel, eh, se parece a lo que después fue Babilonia, ¿no? De ahí, miren ustedes cómo las palabras tienen raíces comunes, ¿no? Así como Dilmun viene de Dalamatia, ¿no? Bien. A ver, pasamos a la siguiente sección y creo que esa es la última que vamos a ver ahora, porque no nos va a alcanzar el tiempo definitivamente para terminar el documento. Anita, nos lees los primeros 2 párrafos. 4. Los centros de civilización noditas. La dispersión de los noditas fue la consecuencia inmediata del conflicto intestinos surgido en torno a la Torre de Babel. Esta guerra interna redujo considerablemente el número de los noditas más puros y fue en muchos aspectos responsable de su fracaso en establecer una gran civilización preadánica. A partir de entonces, la cultura nodita declinó durante más de 120.000 años hasta que fue elevada por la inyección adánica. Pero incluso en los tiempos de Adán, los noditas seguían siendo un pueblo capaz. Muchos de sus descendientes mestizos figuraron entre los constructores del jardín y varios capitanes de grupo de Van eran noditas. Algunas de las mentes más cualificadas del equipo de Adán eran de esta raza. Ok, bien. Me había olvidado de hacerles el comentario de que en la Biblia la Torre de Babel es la historia que cuentan eh, el origen de los diferentes idiomas, ¿no? Comenzaron a construir la torre y cada vez se hizo más complejo, ¿no? A medida que iban haciéndola más grande hasta que nadie se entendía, ¿no? Unos hablaban diferentes idiomas. Lo cierto es que es una historia absurda. Desde ese punto de vista, la verdadera historia es la que acabamos de leer. En esa época ya habían diferentes lenguas en el mundo, ¿no? Y las personas se comunicaban perfectamente, algunas conocían otras lenguas, o más de su lengua natal, en fin. Eh, y las lenguas han ido evolucionando con el tiempo. Por ejemplo, ya no se habla el lenguaje de Dalamatia, como vamos a ver más adelante, ¿no? Eh, los, y las lenguas que hay ahora en Mesopotamia y todo eso, que son parecidas al árabe, ¿no? No se parecen nada a lo que fue la lengua original de los noditas, que dicen que más se parece a los idiomas arios, ¿no? Muy bien. Ahora viene una parte interesante, ¿cómo se distribuyeron los noditas? Ah, ha leído Ani. Rubén, por favor. A ver. Después de inmediatamente, ¿no? Sí, acá. Inmediatamente Inme- después. ya. Inmediatamente después del conflicto de Bablot, se establecieron 3 de los 4 grandes centros noditas. Uno, los noditas del oeste o sirios. Los supervivientes de los nacionalistas o partidarios de monumento de conmemoración racial se dirigieron hacia el norte, donde se unieron con los andonitas y fundaron los centros noditas posteriores del noroeste de Mesopotamia. Fue el grupo más numeroso de noditas en vías de dispersión y contribuyeron en gran medida a la estirpe asiria que aparecería más tarde. Ok, vamos. Dos, Sí. ya, ok. Antes que pases al 2, vamos a ver acá. Bueno, estas son cosas de los sumerios. Fíjense qué interesante esta vajilla con estos círculos concéntricos. Ya alguien les había hablado de eso, ¿no? Eso representa la Trinidad del paraíso, ustedes saben. Bien, entonces un grupo de noditas se fue al norte y a esta zona que sería Siria actualmente, ¿no? Al noroeste, a orillas del Mediterráneo. Ese fue el primer grupo, ¿no? Bien. Ahora sí, léenos el siguiente grupo, por favor. Los noditas del este.
Los noditas del este o elamitas, muchos de los defensores de la cultura y el comercio emigraron en dirección hasta Elam y allí se unieron con las tribus Sangik mestizas. Los elamitas de hace 30 o 40 mil años se habían vuelto en gran parte de naturaleza Sangik, aunque seguían manteniendo una civilización superior a la barbarie de sus vecinos. Sigue. Cuando se estableció. Cuando se estableció el segundo jardín, este cercano asentamiento nodita fue conocido como la tierra de Nod. Durante el largo periodo de relativa paz entre el grupo nodita y los adanitas, ambas razas se mezclaron considerablemente, pues se hizo cada vez más habitual que los hijos de Dios, los adanitas, se casaran con las hijas de los hombres, los noditas. Ahí nomás. Volvemos a nuestro planito. Ok. Entonces habíamos visto que el primer grupo, o sea, los noditas del este, o sirios, que eran los más numerosos, los nacionalistas, los sobrevivientes de esa gran pelea que tuvieron con los del segundo grupo, se unieron con los andonitas y dieron origen a los asirios. Ese es el imperio de Caldeo-Asiria, ¿no? Bien. Otros se fueron al este, que esta es la zona de la tierra de Nod, ¿no? También se llaman los elamitas, porque emigraron a Elam y se mezclaron con razas Angik, o sea, con las razas de color, que ya a su vez estaban mestizadas, no sé, ya estaban mezcladas, ¿no? Pero ellos fueron muy superiores a sus vecinos. Y este territorio cercano al segundo jardín, recuerdan, el segundo jardín se vino acá a la Mesopotamia, fue la llamada tierra de Nod. Ellos fueron los que, ese centro de noditas fue lo que propiamente fue llamado tierra de Nod, ¿no? Ellos se mezclaron luego con los adanitas, que serían los hijos de los dioses, y de ahí viene la leyenda bíblica, ¿no? Que los hijos de los dioses se casaron con las hijas de los hombres, que serían los noditas, ¿ok? Oh, bien. Ahora le damos a José Luis. Perdón, ha leído Rubén, le tocaría a Renato. El tercer grupo, En donde acá, los noditas. los noditas centrales o presumerios, en la desembocadura de los ríos Tigres y Éufrates, hubo un pequeño grupo que conservó mejor su integridad racial. Pervivieron durante miles de años y llegan a ser los antepasados noditas que se mezclaron con los adanonitas para fundar los pueblos sumerios de los tiempos históricos. ¿Me sigo? Sí, por favor. Todo esto explica la repentina y misteriosa aparición en escena de los sumerios, pues, de Mesopotamia. Los investigadores nunca serán capaces de encontrar el rastro de estas tribus y remontarlo hasta el origen de los sumerios, que data de hace 200.000 años tras el hundimiento de la Matia, sin ningún rastro de su origen en ninguna otra parte del mundo. Estas antiguas tribus asoman de pronto en el horizonte de la civilización con una cultura superior y plenamente desarrollada que incluía templos, metalurgia, agricultura, animales, alfarería, tejeduría, leyes comerciales, códigos civiles, ceremonial religioso y un antiguo sistema de escritura. En los comienzos de la era histórica habían perdido desde hacía mucho tiempo el alfabeto de la Lamatia y habían adoptado el peculiar sistema de escritura originado en Dilmun. El idioma sumerio, aunque prácticamente perdido para el mundo, no era semítico, tenía mucho en común con las llamadas lenguas arias. Eso es lo que le decía de los arios. Bien, entonces este tercer grupo es el grupo central, ¿no es cierto? Los noditas centrales, que se llaman los presumerios, ¿no? Es que fueron los que mejor conservaron su integridad racial, o sea, lo más puro de los noditas, ¿no? Fue un grupo pequeño, el llamado grupo mesopotámico, que se mezcló con los adanitas después, ¿no? Ya vamos a ver esa historia más adelante. Y tenían pues una serie de cosas. Miren esta vaquilla, cómo
tienen los círculos concéntricos de la Trinidad por todos lados. Todo eso se había aprendido. ¿Ya? Acá vemos que todos los imperios que vinieron después de los sumerios, el imperio acadio, babilónico, asirio y el neobabilónico, todo sale de esta zona, de la Mesopotamia. Y acá hay un ejemplo de esta escritura, ¿no? Que tenían ellos. Estaban súper más adelantados que cualquier otro de las tribus vecinas, ¿no? Tenían alfarería, metalurgia, agricultura, ganadería, etcétera, etcétera, etcétera. Eran una civilización avanzada, que fue decayendo, desgraciadamente, hasta que recibe la inyección de sangre de Adán y Eva, ¿no? De la sangre adánica, que fue lo que los potenció. Pero nos dicen que, a pesar de que ya estaban bien deteriorados cuando llegan Adán y Eva, fueron muy útiles porque trabajaron en el jardín, ¿no? Eran los capitanes, ¿no? de Adán, ayudaron a Adán directamente, hicieron varias cosas, ¿no? A ver, ha leído Renato. José Luis, nos lees el siguiente, por favor. ¿Toca este? Ya. Otra cosa que les quería comentar. Nunca encontrarán de dónde vinieron los sumerios, porque Dalamatia se hundió. Entonces aparece esta raza o esta civilización antiquísima, porque para la historia de la humanidad, para la antropología y para la arqueología, lo más antiguo son los sumerios, ¿no? Y les ponen que 10.000, 12.000 años. Pero ellos aparecen como descendientes de los noditas. Y de los noditas y de Dalmatia no queda nada, no se puede. Tendrían que hacer una arqueología submarina a orillas del Golfo Pérsico para encontrar ahí los datos. O sea, los arqueólogos del futuro lo lograrán, pero no los actuales. Creo que me quedé acá. Centrales presumerios, ya leímos esto, ¿verdad? Ya. Le toca José. A mí. Los elaborados textos sumerios describen el emplazamiento de un notable asentamiento localizado en el Golfo Pérsico, cerca de la primera ciudad de Dilmun. Los egipcios llamaban Dilmat a esta ciudad de antigua gloria, mientras que los sumerios adanizados posteriores confundieron tanto la primera como la segunda ciudad nodita con Dalamatia, y llamaban Dilmut a las tres. Los arqueólogos ya han encontrado antiguas tablillas sumerias de arcilla que hablan de aquel paraíso terrenal, donde los dioses bendijeron por primera vez a la humanidad con el ejemplo de una vida civilizada y culta. Estas tablillas que describen Dilmun, del paraíso de los hombres y de Dios, descansan ahora silenciosas en las estanterías polvorientas de muchos museos. Y de este siguiente párrafo también. Los sumerios conocían bien el primer Edén y el segundo, pero a pesar de los numerosos matrimonios mixtos con los adanitas, siguieron considerando a los moradores del jardín que tenían al norte como raza extranjera. El orgullo sumerio por la cultura nodita más antigua los indujo a menospreciar esas nuevas perspectivas de gloria en favor de la grandiosidad y las tradiciones paradisíacas de la ciudad de Dilmun. Ujú. Miren, estaban tan cerca del segundo jardín que prefirieron Dilmun, ¿no? Que era lo que entendían mejor. Y este es el mundo de los adamitas. También creo que les había puesto esto en el documento anterior. Cuando se mudan, acá está el primer jardín. Cuando se muda Adán y Eva después de la falta al segundo jardín, acá justo en la Mesopotamia, acá hicieron su muralla de 40 kilómetros, ¿recuerdan? Todo eso lo hemos visto la semana pasada. El mar Mediterráneo eran dos lagos. Estaba cerrado acá Gibraltar y había un puente entre Sicilia y África, ¿no? Bien. Y por supuesto no se había sumergido el primer jardín todavía, ¿no? Bien. Esto es para que vean todas las civilizaciones que vinieron de esta zona de Mesopotamia. De todo esto hay registro histórico, pero no de Dilmun. No, Dilmun sí, pero no de Dalamatia.
¿no? Dalmatia está hundida por acá. A ver, el cuarto grupo de noditas, leemos esto. Ya. Le toca a Marlene, por favor. Cuarto, los noditas y amadonitas del norte, los vanitas. Este grupo surgió antes del conflicto de Bablot. Estos noditas, los más norteños de todos, descendían de los que dejaron de seguir a Nod y sus sucesores para unirse a Van y a Madón. Eran rebeldes Algunos de los, arrepentidos. Sigue. algunos de los primeros compañeros de Van se asentaron posteriormente en las orillas del lago que aún lleva su nombre, y sus tradiciones nacieron alrededor de este lugar. El Ararat se convirtió en su montaña sagrada y tuvo para los vanitas más tardíos un significado análogo al Sinaí para los hebreos. Los antepasados vanitas de los asirios enseñaban hace 10.000 años que su ley moral de 7 mandamientos había sido dado a Van por los dioses en el monte Ararat. Creían firmemente que Van y su adjunto Amadón habían sido sacados vivos del planeta mientras estaban entregados a la adoración en lo alto de la montaña. Estaba muy lejos de la verdad. Sigue. En el monte Ararat. El monte Ararat era la montaña sagrada del norte de Mesopotamia, y como muchas de vuestras tradiciones sobre aquellos tiempos antiguos se originaron en torno a la historia babilónica del diluvio, no es de extrañar que el monte Ararat y su región se entrelazan más tarde con la historia judía de Noé y el diluvio universal. Hacia el año 35.000 antes de Cristo, Adamson visitó uno de los asentamientos más orientales de los antiguos vanitas para fundar su centro de civilización. Recuerdan que vimos en el documento anterior que Adamson fundó un centro adanita al norte, ¿no? Se fue. Y después viene ya esta historia apasionante de Adamson y Rata. Pero aquí lo vamos a dejar por hoy día. Para serles franco, no he podido terminar de revisar el documento. Y además nos quedan casi 20 minutos que no nos va a permitir tampoco terminarlo, porque es un documento que tiene 9 secciones. Entonces esa segunda parte la dejamos para la próxima semana. Y hasta aquí por ahora, como ven ustedes, cómo se van descubriendo el origen, las raíces ciertas de los mitos, ¿no? Que están sobre todo en los relatos bíblicos, pero no solamente en la Biblia, sino como les digo, en otras culturas, ¿no? Orientales, en la China, en este, ah, la mitología griega, la mitología romana, en fin. Tienen todas estas cosas, estos fósiles, son fósiles de verdad, esos mitos, como les decía. Bien, a todos ustedes les agradezco mucho su presencia y participación, así como a los que nos ven en el canal, y les deseo un bendecido fin de semana. Que estén bien y los quiero mucho. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Dios los bendiga a todos. Gracias.